Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saludamos en esta hora de la noche ya en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a nuestro Dios por su gran misericordia que Él nos concede, ¿cierto? Un día más de vida, de salud, para poder seguir predicando el glorioso Evangelio de nuestro Dios. Muchas gracias a todos ustedes que nos ayudan a seguir predicando, que comparten este programa, que nos apoyan de una u otra manera, ¿cierto? Dios les pueda bendecir grandemente sus vidas. Amén. Agradecemos al Señor, ¿cierto? Este día que Él nos permite poder honrarle a través de trabajar en su obra, ¿cierto? Porque esta es una manera de honrar su nombre, ¿verdad? Los que trabajamos en la obra del Señor, le honramos a Él como nuestro Señor, como nuestro Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes, como mi pastor que ya está ahí, pastor de Talca, presidente de la misión. Que Dios me lo pueda bendecir grandemente en esas tierras frías que deben estar, pues muy frías para allá, porque aquí hace frío, hace un frío acá, para el sur se pronosticaban bajo cero, bajo cero. Bueno, yo he estado hasta como 4 grados bajo cero más o menos, y es fuerte el frío. Acá no llega a esa temperatura, de hecho no sé qué temperatura será la que hay a esta hora, pero en realidad no tengo nada para ver la temperatura, pero en realidad que está frío acá también, en el norte. Pero bueno, esperamos en el Señor que nuestro corazón no esté frío en este tiempo, tiempos difíciles, ¿cierto? Tiempos de situaciones críticas en el mundo, como el terremoto que sucedió, o los terremotos que sucedieron, porque no fue uno solo allí en Venezuela, ¿cierto? Donde hay un gran caos allí, hermanos, gran caos. La verdad que la cosa es grave allí. Se cree que pueden haber miles de muertos. Ya habían hasta esta mañana un número de casi 1000 muertos. Pero se cree que podría llegar a un número mucho más alto, debido a que allá también la información es muy escasa, muy difícil tener comunicación en el país. Hay lugares donde no hay internet, en lugares donde seguramente por el terremoto se cortó la luz y todo el tema. Entonces está complicado allí en Venezuela para los hermanos, ¿cierto? Allí también tenemos muchos hermanos cristianos. Que Dios pueda fortalecer sus vidas, ¿cierto? Y que Dios les haya guardado en la situación en que ellos se encuentren allí, que Dios les haya guardado, ¿verdad? A los niños pequeños también. Pero bueno, la cosa está así en el mundo, hermanos. En el mundo está la cosa bien grave. De hecho, en 24 horas habían habido muchos terremotos en diferentes partes del mundo. Y siguen habiéndolo, siguen habiéndolo. A cada rato llega información de temblores fuertes, terremotos fuertísimos en gran partes del mundo. Hace algunos instantes estaba viendo, no sé, no verifiqué esa imagen, pero una erupción del volcán de Chillán, que por allá está cerca, ¿cierto? Nuestro pastor José, que espero que Dios también guarde este país, porque este país no está exento de sufrir situaciones críticas, hermano. Pero tenemos que mantenernos aferrados al Señor. Me dice el pastor de los chilenos que están en Venezuela. Sí, también hay muchos chilenos en Venezuela. Que Dios pueda guardar allí a nuestros compatriotas chilenos, ¿verdad? Se está moviendo mucha ayuda en distintas partes del mundo para ir en ayuda de esa nación muy golpeada. Si en realidad usted veía las imágenes, no sé si usted ha tenido la posibilidad de ver las imágenes, pero en realidad se veía como una verdadera zona de guerra, como mirar una Gaza así, muy bombardeada, muy golpeada, edificios enteros destruidos, hermano, personas que estaban dentro de los edificios, una cosa muy crítica. Y la situación económica de allí no es tan buena como para poder valerse por sí mismo. Así que los países que vayan en ayuda será de gran beneficio para esa nación que está siendo golpeada fuertemente por fuertes terremotos, que fueron 2 terremotos seguidos, 2 terremotos 7.1 y 7.5, hermano, seguido, muy seguido, de segundos, de minutos entre uno y el otro, creo. Eso, hermanos, permite que el primero haya dejado
los edificios removidos, quizás trizados, ¿cierto? Y el segundo da el golpe final en realidad. Así es que la cosa debe ser muy grave allí, muy grave. Para la gente que está allí debe ser muy grave. Ya había una situación muy grave anterior a este terremoto. Imagínense cómo va a quedar ahora esa nación. Muy complicada. Así es que esperamos en Dios, ¿cierto? Que Dios guarde a su pueblo, porque Dios guardará a su pueblo. Está humeando, dice Pastor José, el volcán de Chillán. Sí, dijeron, ahí salió una información que estaba echando un poco de erupción el volcán de Chillán. Hermanos, las cosas cada vez se van a poner peores en el mundo. Cada vez se van a poner peores. Hoy en día las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades están muy, muy fuertes. El cáncer, hermano, no sé, ha aumentado de una forma increíble. Las personas se encuentran con el cáncer cuando ya no tienen remedio. Entonces es muy, muy complicado el asunto. Aquí tenemos unas listas nosotros de oraciones de personas que tienen cáncer. Hay personas terminales, hay personas que se les está diagnosticando, otras que están en examen. Hermanos, cada día la lista se agranda de peticiones de oración con cáncer. Tremenda la situación que se está viviendo en el mundo. Por eso el llamado en este tiempo es a dejar que Dios trabaje en nuestro corazón. Dejar que Dios cambie ese corazón, que Dios... Si nosotros encontramos que tenemos un corazón duro, digamos como dijo David, Señor, renueva este corazón dentro de mí y ponme un espíritu noble para que me sustente, Señor. Es necesario en este tiempo que Dios pueda obrar en nuestros corazones para poder producir una transformación, una renovación en nuestras vidas y que seamos sensibles al llamado de Dios, seamos sensibles a la voz de Dios, a la amonestación del Espíritu Santo que día a día nos amonesta. ¿Por qué a veces tenemos el corazón tan endurecido, tan difícil de que el Espíritu Santo trate en nosotros, hermano? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos está pasando en este tiempo? Imagínense cuando el Señor venga, después que el Señor venga, ¿cómo va a quedar este mundo endurecido a tal punto que no va a querer oír la voz de Dios? Si hoy no la queremos oír, si hoy no queremos hacer oído a la bendita voz de Dios que nos está hablando. Yo le invito en esta hora de la noche que usted pueda prepararse, ¿cierto?, para oír el tema que tenemos para hoy, que está hablando de las cosas que sucederán pronto. Recuerde que el Señor le dijo a Juan, te mostraré las cosas que han sucedido, las cosas que están sucediendo y las cosas que sucederán pronto. Así es que... hermanos, sigamos orando por este programa, para que este programa pueda llegar a los corazones. No simplemente sea un tema de información, sino que también pueda tocar los corazones, pueda quebrantar los corazones y las personas puedan cierto, llegar a Cristo, volver a Cristo. Porque cuánta gente está lejos, apartada del Señor en este tiempo. O cuánta gente va cuando quiere a la iglesia, cuando le da gana. No tiene ni un incentivo, no sé, no hay como que no hay un incentivo, no hay una necesidad de acercarse a Dios. E incluso viendo las cosas que están pasando. E incluso sabiendo las cosas que van a suceder. Aún así no hay un incentivo de buscar a Dios. Estamos como aferrados a esta vida, como aferrados a este mundo. Qué difícil es la cosa, hermano. Qué difícil es. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Y queremos hacer este programa que, ¿cómo que no va a ser muy largo? Lo estoy viendo yo, que va a ser un poco corto, no sé. Pero bueno, aquí salen hartas cosas mientras vamos hablando. El bosquejo puede ser corto, pero de repente comenzamos a hablar y aparecen muchas cosas. Yo le invito a que usted se quede. Gracias por acompañarnos. Aproveche de compartir este programa. Ayúdenos a llevar el Evangelio. A la verdad, hermano, me tardé unos minutos, porque el computador se cortó la luz acá hoy día un ratito, pero no que se cortó general, sino que se me cortó a mí, hizo un corte. Y eso me apagó los computadores y me los desprograma. Pero ya estamos listos, así que vamos a decirle a nuestro Dios Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de poder predicar tu Evangelio a través de estos medios.
Gracias, Señor, por darnos esta posibilidad tan importante, que es de llegar a personas en distintas partes del mundo, Señor. No solamente en Chile, sino a distintas partes del mundo. Recuerdo, Señor, años atrás, cuando teníamos un programa de media hora en una radio secular, Señor, que llegábamos a distintas partes de la ciudad, incluso a los campos, Señor, y era de mucha bendición. Hoy queremos, Señor, que esta palabra llegue, Dios mío, allí a esos hogares, aquellos hermanos, aquellos amigos que aún tienen una indecisión en su corazón y que no, Dios mío, no pueden observar, no pueden entender las cosas que están pasando. Yo te ruego que mientras hablamos de esta palabra, Señor, que es fuerte, que es dura, que son cosas tremendas, Dios mío, que nos anuncia tu palabra, yo quiero, Señor, que tú trates en el corazón de tus hijos, para que cada uno de nosotros, no solamente los que oyen, sino incluso mi propia vida, reaccione, Señor amado, y podamos tomar, Señor, una decisión verdadera, real, de servirte, de buscarte, de estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tus hijos que nos ayudan a compartir este programa. Bendice su vida, Dios mío, los que se queden escuchando este programa, los que nos vean de forma diferida, aquellos que están con una aflicción, Señor, tú puedas obrar en sus corazones. Te ruego, Dios mío, tu bendición en esta hora, por Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Que Dios nos bendiga. Dios nos bendiga, amados. Espero en el Señor que Él nos pueda ayudar a entender esta palabra, ¿cierto?, que tenemos para hoy, que está aquí pues, en Apocalipsis capítulo 8, versos 6 en adelante. Versos 6 en adelante. Los versículos anteriores en el programa anterior que ya hicimos, que está allí en YouTube, si usted lo quiere ver, lo puede buscar allí, ¿cierto? El capítulo 8 de Apocalipsis. Allí nos muestra que aparecen 7 ángeles a los cuales se les dan 7 trompetas. Pero antes de que se inicie el proceso, ¿cierto?, del toque de trompetas de cada uno de ellos, uno por uno, 1, 2, 3, hasta el 7, antes de Dios mostrarle eso a Juan, primero le muestra el por qué tendrán que suceder estas cosas. Y lo que resumimos nosotros mientras leímos este capítulo, estos versículos anteriores, estos 5 versículos anteriores, nos damos cuenta que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, siempre los hijos de Dios han tenido, hermanos, dificultades para vivir en esta tierra. De hecho, podemos ver en los tiempos del faraón, los tiempos de Moisés, cuando los hijos de Israel comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, dice la Escritura que el faraón mandó matar a todos los hombres para que no se multiplicasen sobre la tierra de Egipto. Y mató a muchos niños, a niños varones, fueron los que mandó matar. Mató a muchísimos niños y de entre ellos se salvó uno llamado Moisés, que fue el libertador, ¿cierto?, del pueblo de Israel en aquel tiempo. Ahora, después todo el tiempo pasó lo mismo, el pueblo de Israel siempre queriendo ser eliminado de una u otra manera, enemigos por todas partes, el mismo enemigo, Satanás, mostrándole y ofreciéndole todo tipo de tentaciones para que el pueblo de Israel pecara contra Dios. Y así pasaba, y este pueblo se desviaba del camino de Dios y venía la aflicción. Y en muchos momentos estuvo a punto de ser eliminado Israel, pero no podía ser eliminado por la promesa que Dios le había hecho. Y hasta el día de hoy, imagínense, después cautivo en Babilonia 70 años y otras cautividades más que tuvo en el Antiguo Testamento. Después en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, el año 77, Israel es expulsado de Jerusalén, de la tierra de Israel, y vuelve hasta 1948. Mientras que la iglesia en los primeros años es fuertemente perseguida, ¿cierto? Muchos cristianos fueron muertos de diferentes formas terribles, como echado al foso a los circos romanos, allí donde le echaban bestias, leones salvajes para que los devoraran, y quemados vivos, decapitados, crucificados, de tantas formas como murió la iglesia, los hijos de Dios, simplemente por el hecho de predicar un camino, una verdad, una vida, por predicar a Cristo y a Cristo crucificado, como decía el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo, que también fue decapitado siendo un hombre
que después de haberse entregado a Cristo se dedicó a predicar el Evangelio, a anunciar y a escribir, ¿cierto?, cartas a diferentes iglesias, a abrir iglesia en todas partes. Y eso le causó, lo llevó hasta el punto de la muerte. Sin embargo, la iglesia seguía y seguía esa aflicción. Todo el tiempo la iglesia ha sufrido. Los hijos de Dios siempre han sido perseguidos, se les ha impedido predicar el Evangelio y tanta oposición que hay para los hijos de Dios. Y eso le muestra el Señor a causa de esos clamores, de esas oraciones que hizo el pueblo de Dios, que seguimos haciendo, que sigue haciendo la iglesia y que sigue haciendo aquellos hijos de Dios que aún en estos tiempos, hermanos, son asesinados en diferentes partes del mundo, perseguidos. La misma China, ¿cierto?, que persigue a la iglesia, aquella iglesia que no se deja gobernar por la forma como ellos lo hacen. Solamente aquella iglesia que se une a su forma de pensar, que piensa como ellos, que predica lo que ellos quieren. Esa es la iglesia que es libre allí. Pero los demás, los que se oponen a esos regímenes, hermanos, son perseguidos, muertos de diferentes formas. Hoy en día no estamos libres de esa persecución. Pero allí el Señor le muestra a Juan que a causa de esas oraciones llega el momento de responder a toda esa súplica. Llega el momento de responder a todos esos clamores. Llega el momento, recuérdense que en el capítulo 3, si no me equivoco, no, el capítulo 5 debe ser, ya se me olvidó el capítulo exacto, o el 6. Cuando aparece allí las almas, ¿cierto? Las almas que están en el altar, ellas claman y dicen: Señor, ¿hasta cuándo no hará justicia en la tierra? ¿Hasta cuándo? Pero aquí, al parecer, el Señor le dice ya: Juan, llegó el momento de responder a esas oraciones. Decimos aquí en este programa de ahora, en la primera parte del capítulo 8, dijimos que el Señor aún necesitaba mostrarle algo a Juan para que él supiera el por qué vendrían los siguientes juicios. Porque a veces nos preguntamos nosotros: ¿por qué puede pasar esto? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué puede suceder esto? Y incluso llega la gente a cuestionar a Dios. Dice: no, si Dios es bueno, ¿por qué? Si Dios es misericordioso, si Dios es de amor, ¿por qué? Y otros llegan a pensar de que Dios nunca lo va a hacer porque Dios es misericordioso. Sin embargo, Dios le muestra a Juan aquí que esto va a suceder. Que esto va a suceder por una causa. Porque los hombres, los seres humanos, han sido rebeldes a la voz de Dios. Y han sido tan rebeldes al punto que se han levantado contra el pueblo de Dios. Y los han asesinado cruelmente en muchas partes del mundo. El versículo 5 termina y dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Imagínense, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, lo que vemos y lo que vamos a descubrir en los siguientes versículos es la consecuencia de lo que el ángel hizo en este versículo. Imagínense, cuando está diciendo que lo arrojó a la tierra, no está diciendo que lo mandó con misericordia, que venía algo misericordioso, no. Está diciendo: esta es la respuesta a las oraciones de los santos. Y mire lo que se provoca. En los siguientes versículos, los ángeles se disponen a tocar las trompetas que se le habían entregado ya en el versículo 2. Estas trompetas no anuncian un futuro o un juicio futuro, sino la ejecución de dichos juicios. No que Juan vio en ese momento o que sucedió la ejecución en ese momento, sino que es la ejecución futura. La ejecución futura. La ejecución, lo que va a suceder en el periodo de la gran tribulación, que es el periodo en que se cumplen todas estas profecías del libro de Apocalipsis, en el periodo de la gran tribulación.
Algunos dicen que estos acontecimientos ya han pasado, que han venido pasando en la historia de la humanidad. No, hermano. Esto es para un periodo específico. Es para un tiempo específico. De hecho, hay un libro que es apócrifo. Dice que en 7 días Dios hizo todas las cosas y en 7 días Él será el juicio de Dios en 7 días. Y la Biblia lo dice a través de la profecía de Daniel, que será una semana, 7 años. Porque 7 días de años, a eso se refiere. Entonces serán 7 años de gran tribulación donde se ejecutarán estos juicios. El versículo 6 nos dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. O sea, llegó la hora, llegó el momento. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Uno puede preguntarse, ¿será que Dios va a hacer algo así alguna vez? ¿Será que Dios va a hacer algo así alguna vez? Este juicio que vemos como resultado de la primera trompeta es algo que ya ha sucedido en la historia de la humanidad. Imagínense, esto ya ha sucedido en algún momento de la historia de la humanidad. Este juicio que está hablando en el versículo 7. Solo que en aquella ocasión solo cayó sobre Egipto. Mire lo que dice Éxodo 9:23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. Mire, es bien parecido a lo que pasa aquí. Hizo tronar y granizar. ¿Qué sucedió en el versículo 5 cuando fueron lanzadas el fuego del altar a la tierra? Hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Mira lo que pasó aquí en el verso 23 del capítulo 9 de Éxodo. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió a toda la hierba de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Oh, dése cuenta usted. Dése cuenta usted. Tremendo. Que Dios nos bendiga, pero que esté poniendo atención al tema, porque estamos viendo aquí las cosas que pueden suceder pronto. Un saludo cariñoso ahí a los hermanos que están saludando, como el pastor Cristian Roja, que está por allá por Argentina, anda paseando el pastor Cristian, dice. O trabajando, no sé. Espero que Dios le pueda bendecir en esas tierras argentinas. Contar que no se ponga vicioso al mate. También los saluda la hermana Lorena desde Copiapó. Dios la bendiga también grandemente. Bien, entonces no será un hecho que nunca ha existido, sino que ya ha existido este juicio. Cayó sobre Egipto. Yo, por ejemplo, en algún momento estuve en un lugar donde cayeron muchos granizos, pero pequeños, no sé, como más chico que la punta del dedo probablemente, o sería como la punta del dedo en algunas partes. Y al día siguiente yo bajé hacia el centro de la ciudad y los árboles estaban todos deshojados, hermano, todos deshojados. La fruta se rompió con los granizos que caían sobre los árboles. No sé si algún vidrio se quebraría de algún automóvil, pero hay evidencia en otros países donde sí ha sucedido. Terrible. Puede ser una cosa terrible. Y estos granizos no solamente vienen solos, sino que vienen mezclados con sangre, dice. Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Ya vamos a hablar un poquito de eso.
Pero esto no solamente está como una plaga que en algún momento cayó sobre Egipto, sino también está proféticamente anunciado en la escatología del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Joel capítulo 2, verso 30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Mire qué tremendo. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. También tenemos, por ejemplo, en Miqueas, que nos habla de... Dice Miqueas, también compara el tiempo del fin con los días cuando Israel salió de Egipto. Dice Miqueas 7:15: yo le mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Hablando de los últimos tiempos, porque Miqueas está hablando de los últimos tiempos ahí. Dice que él mostrará al mundo maravillas, que esa palabra maravilla es muy amplia, no solamente como la conocemos nosotros, oh, qué maravilloso, cuando vemos algo lindo. Eso también es algo terrible en la escritura, en la escatología bíblica. Dice, les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Quiere decir que las plagas de los últimos tiempos, los juicios de los últimos tiempos, serán muy semejantes también a los juicios del tiempo de Egipto. Y aquí veis que es muy parecido. Algunos creen que el granizo matará a muchos seres en la tierra, no solamente humanos, sino que aves, animales. Que el granizo matará a muchos animales, dice, y esa sangre podría ser la que tiña a los granizos de rojo con el viento, ¿cierto? Porque habla de sangre. Si usted lee bien el texto, dice, y hubo granizos y fuego mezclado con sangre. Mire, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. O sea, aparte de ser granizos que caen y matan a la gente, también se producen incendios. ¿Qué podríamos encontrar de eso con los incendios? ¿Será que estos no son granizos de agua como los que nosotros conocemos, sino que sean como aquellos que cayeron sobre Sodoma y Gomorra? Aquellos que cayeron sobre Sodoma y Gomorra eran bolas en realidad de azufre. Bolas de azufre. Y está allí en los reportajes, en los estudios que se han hecho en esa tierra, donde la gente de dentro de los bloques de piedra caliza, porque las construcciones eran allí en piedra caliza, y esas bolas de azufre que caían del cielo eran tan potentes, tan fuertes, venían a tanta fuerza, que se introducían dentro de la piedra caliza, y esa fuerza de fuego y todo lo que caía producía un estallido de fuego allí que calcinaba esa roca y la convertía en ceniza. Vea usted los reportajes que hay acerca de eso, donde de dentro de las piedras caliza, de los bloques de ceniza que hay ahora, lo que sacaban era pedazos de azufre puro. Pedazos de azufre puro. Y eso se analizó y se vio que en realidad ese azufre era puro, y en ninguna parte del mundo sale un azufre de esa calidad. Y está incrustado dentro de los bloques de piedra caliza. Ese fue el juicio sobre Sodoma y Gomorra, que nosotros también lo podemos entender cómo los juicios de Dios pueden caer sobre el mundo. Y aunque la gente piense, hermanos, y entienda bien esto, nosotros como cristianos, yo sé que tenemos claro esto, pero también hay muchas personas que no tienen un mayor conocimiento de las cosas de Dios. Y dicen que el Dios del Nuevo Testamento no es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, que asesinaba, que mataba y cuánta cosa. Y que el Dios del Nuevo Testamento, no, el Dios del Nuevo Testamento no es así. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, un Dios misericordioso. No, hermano, Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Sabe lo que cambió? ¿Sabe lo que sí hay hoy? Es que Cristo es nuestro intercesor. Pero llegará un momento en que Cristo no estará intercediendo por la humanidad, sino que más bien ejecutando el juicio de Dios sobre la humanidad. Porque Él es el que desató los primeros 7 sellos. Recuerde eso, Él es el que desató los primeros 7 sellos. Y ahora están los ángeles ejecutando los otros 7 juicios sobre la tierra.
Recuerde que la Escritura dice que la semana 70 es donde se pondrá fin al pecado, donde se expiará la iniquidad. O sea, donde ya no habrá más pecado y la iniquidad será perdonada a aquellos que clamen a Dios, que en este caso es al pueblo de Israel. Que Dios nos ayude. Sodoma y Gomorra. Sí, Sodoma y Gomorra es una tierra muerta. En realidad esa tierra estaba debajo del mar. Cuando el mar se retiró, cuando el mar bajó su nivel, que es el mar muerto allí, bajó su nivel, ahí apareció recién, porque nadie descubría dónde estaba esa tierra. Y cuando el mar bajó, la encontraron debajo del mar, estaban los bloques de piedra caliza, estaban las estructuras allí todavía formadas, porque quedan como evidencia, las cosas que aunque pasen miles de años, hermanos, Dios deja evidencia para que los hombres comprendan y entiendan que lo que Dios hizo es real y verdadero. Y lo que Dios hará también es real y verdadero. Por eso, que nadie le haga pensar algo diferente. Que nadie le diga, no, hermano, es que la gente está metiendo miedo. No, ¿cómo es que Dios nos va a anunciar estas cosas para meternos miedo? Lo que está haciendo Dios es advirtiéndonos para que nosotros podamos volvernos a Dios, prepararnos. Hermano, si usted ni se imagina, usted comienza a estudiar el corazón de los hombres y usted se vuelve loco. Porque el corazón de los hombres es tan rebelde que a pesar de que estén viviendo una situación difícil, no se vuelven a Dios. Es más, se endurecen su corazón. Por eso que no deje que en su corazón entre, o en su mente entre estas enseñanzas modernas que hoy en día dicen, no, si Dios es un Dios de misericordia, Dios no puede enviar juicio a la tierra. Porque entonces el Nuevo Testamento no sería un libro de Dios. No sería un libro de Dios. Tampoco que no le enseñen esto de que el Apocalipsis es un libro histórico que ya se cumplió, ya está cumplido. No, no está cumplido. Porque 100 años después de Cristo, Dios dijo, estas son las cosas que van a suceder pronto. Y siempre la Biblia habla de estas cosas, cuando habla de estos juicios, habla en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Algunos dicen, no, la semana 70 se cumplió cuando Cristo murió en la cruz, porque ahí Él expió la iniquidad. No, no es así. Toda esa interpretación, hermano, son interpretaciones mal entendidas, de malas lecturas y de gente que no deja que el Espíritu Santo le guíe, le dirija y le enseñe. Pero si usted deja que el Espíritu Santo administre su vida mientras usted está leyendo, usted se va a dar cuenta de cuál es la verdad de las Escrituras. Siempre pidiéndole a Dios sabiduría. Por eso este programa siempre lo comenzamos, no empezamos a enseñar, sino primero le pedimos al Señor, danos sabiduría para entregar esta palabra. Porque es de la única forma que nosotros no cometamos errores al interpretarla. Como lo he ido explicando estos días, cuando usted hace que el texto hable conforme usted quiere, es un error. Y puede llevar a muchos a grandes errores. Pero cuando usted deja que el texto mismo hable y que la misma Biblia interprete el texto, entonces para usted le es fácil entenderlo. Hoy en día, hermano, hay muchas enseñanzas erróneas conforme a esto. Pero sepa que esto se va a cumplir. Esto es palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta y hubo como una gran montaña ardiendo en fuego. Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Mire. También esta profecía, también esta plaga, en algún momento sucedió en las aguas allí en Egipto. También el agua se convirtió en sangre. Así que tiene un parentesco, ¿cierto?, con esa plaga que vino sobre Egipto. Pero aquí, en aquel tiempo, Moisés tocaba el agua con una vara. Aquí hay una gran montaña ardiendo en fuego que es precipitada en el mar.
Hay varias posibilidades que podemos nosotros ver, porque es difícil saber qué tipo de montaña es esta que cae. Tenemos que entender allí que hay una palabra que es como, no es una montaña, sino es como. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. Con este toque de trompeta es arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo. Nótese que es como, lo que indica que no se trata de una montaña real. Pero ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? Vamos a sacar alguna conclusión de qué podría ser. En el Antiguo Testamento encontramos muchas profecías sobre la reacción de la tierra ante los juicios de Dios. Siempre cuando Dios se acerca para juzgar al mundo, para manifestar su poder, su enojo hacia la tierra, siempre suceden cosas tremendas en la tierra. Veímos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 38, verso 20, mire qué dice. Dice que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Hay una serie de textos bíblicos más que hablan de qué es lo que sucede o qué reacción tiene la tierra ante la presencia de Dios. Muchos textos. Pero el hecho de ser como una montaña ardiendo nos da más seguridad que sea un supervolcán. Y eso es lo que muchos lo dicen. Que sea un supervolcán que va a explotar allí. La ciencia nos aporta con algún conocimiento sobre esto. Se cree que en el mundo hay unos 20 supervolcanes y algunos de ellos están debajo del mar, de estos supervolcanes. ¿Pero qué es un supervolcán? Un supervolcán es una estructura geológica que produce erupciones colosales de magnitud 8, el nivel máximo, en el índice de explosividad volcánica. Expulsa al menos unos 1000 kilómetros cúbicos de magma y ceniza, formando gigantescas depresiones llamadas calderas en lugar de conos elevados. Es decir, unas verdaderas calderas ardiendo de fuego. Esto es uno de los temores que tienen los científicos, que pueda explotar uno de ellos en alguna parte del mundo. Porque también el impacto global que podría provocar este supervolcán, dice, la erupción de un supervolcán tendría consecuencias catastróficas para el planeta. Invierno volcánico, por ejemplo. Las cenizas y gases bloquean la luz solar, disminuyendo la temperatura globales por años. ¿Qué crisis podría producir también? Crisis climática, destrucción de la agricultura, lo que derivaría en hambrunas y crisis socioeconómicas mundiales. Eso es más o menos lo que podría provocar la explosión de un supervolcán. Y aunque las consecuencias parecen no afectar a lo que está fuera del mar, y hay uno como que queda ahí un poco diciendo, si no afecta a lo que está fuera del mar, entonces pareciera no ser un supervolcán. Pero sí afecta a las naves, o a los barcos en este caso, lo que indicaría que habría un enorme tsunami en la Tierra. Porque mire lo que dice el verso 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes. Mire, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. O sea, afectó como solamente al mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Y aquí, aunque la Biblia no habla de personas afectadas, sin embargo, claro que va a afectar. Claro que va a afectar. Imagínense el agua del mar contaminada, peces muertos por todas partes. Podría causar
una mortandad humana también bastante considerable este juicio. Y de hecho tiene que hacerlo, porque el juicio no es para solo los peces del mar, sino que es para la humanidad rebelde, que se ha rebelado contra Dios. Porque esos juicios son para eso. Dice que es para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y todos estos juicios son, vamos a verlo en el capítulo 9 más adelante, que son con el propósito de que los hombres reaccionen y teman a Dios. Sin embargo, no se ve esa reacción en la humanidad, sino todo lo contrario, endurecimiento. Por eso, hoy en día es tiempo de volverse a Dios. Hoy en día es tiempo cuando todavía yo puedo doblegar mi corazón ante la presencia de Dios, rendirme ante el Señor, buscar a Dios, clamar a su presencia para que Él tenga misericordia de mi vida, me perdone. Hay gente, hermanos, que se vuelve a Dios, pero no busca una restauración en su vida. Cuando usted se vuelva a Dios, si usted está alejado de Dios y decida volverse a Dios, usted tiene que comenzar a buscar una restauración en su vida. No se trata solamente de volver a la iglesia, se trata de restaurarse, de sanarse, de liberarse de todas aquellas cosas que no le permiten, ¿cierto? O que en algún momento le permitieron alejarse del Señor. Y todas aquellas cosas que usted atrapó en el mundo, en la vida mundana. Porque cuando nosotros vamos de la iglesia no nos vamos a jugar a la vida. Nos vamos a compartir de la vida mundana. Y después volvimos a Dios y pensamos que ya estamos restaurados. No. Usted tiene que buscar una restauración, una sanidad. Por eso hay mucha gente que vuelve, está unos días y se va. Después vuelve, está unos días y se va. Vuelve, y ahí está, para adentro, para afuera, para adentro. No sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque nunca se le ha dicho, hermano, usted tiene que buscar una restauración en su vida para que valga la pena que usted haya vuelto a la iglesia. O si no, no vale la pena. No vale la pena. Que Dios nos ayude. Porque no es tan simple como decirle, ay Señor, ¿sabes qué más? Perdóname porque yo me enojé por esto y pequé contra ti, me fui al mundo, estuve en el mundo. Pero tú, Señor, perdóname. No es tan simple como eso. Tenemos que volver a clamar a Dios para que Él confíe en nosotros, para que Él vuelva a confiar en nosotros, para que, mire, la carta a los Efesios, el Señor le dice, recuerda de dónde has caído, o sea, dónde estuviste cuando estuviste bien, recuerda dónde estuviste, y arrepiéntete ya las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras que nosotros hacemos cuando llegamos a Cristo? Pidiéndole perdón al Señor, y ahí uno se siente pecador y siente que de repente le vuelve a fallar al Señor y vuelve a caer de rodillas ante el Señor, le pide perdón a Dios constantemente y uno quiere ser limpio y mientras más busca al Señor quiere ser más limpio. Pero hoy en día la gente vuelve a Dios y cree que Dios está obligado a perdonarlo y a restaurarlo, y que lo restauró al tiro de Dios. Al otro día quiere estar predicando en el púlpito. Por eso no hay restauración verdadera en las personas. Por eso duran una semana y se van para afuera. Duran un mes y se van para afuera. Porque no se restauran. No se rinden ante Dios. Que Dios nos ayude. Y ahora es tiempo para hacerlo. Porque va a llegar un momento en que no va a haber tiempo, en que no se va a poder hacer. Cuando se desate todo esto en la humanidad, hermano. ¿Qué dice el Señor? En Lucas dice, velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que van a venir. Estas son las cosas que anuncia Jesús allí. De estas son las cosas que nosotros tenemos que escapar. Los hijos de Dios tenemos que escapar. Hay gente que no quiere escapar, hay gente que quiere pasar por la gran tribulación. Allá ellos, pero usted tiene que prepararse para escapar de estas cosas. Usted vio en el capítulo 6 cuando dijimos de aquellos hombres que clamaban y decían, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y el Señor le dijo a Juan, mira, solamente hay dos grupos que van a poder sostenerse en pie. Los que van a ser sellados
en la gran tribulación, que son aquellos que son 144.000 de las 12 tribus de Israel, y esta multitud que ya está aquí en el cielo. Esos son los dos grupos que van a ser guardados. Los demás van a tener que sufrir las consecuencias. Dios nos ayude. Verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta. Recuérdese que el primer ángel que tocó la trompeta, ¿qué sucedió? Hubieron granizos, fuego mezclado con sangre. El segundo, una montaña ardiente o ardiendo fue precipitada en el mar. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Esta palabra ajenjo, hermano, es una palabra muy completa y tiene mucho significado. En la Biblia, por ejemplo, se asocia un poco al veneno. Aunque no el ajenjo en sí, porque se refiere a un árbol que es muy amargo, pero en sí el árbol no es veneno, pero en la Biblia se relaciona con el veneno, el ajenjo. ¿Qué será esta estrella? Esta gran estrella que cae es más factible que sea un asteroide, algo que los científicos saben muy bien de su existencia. Dicen que hay entre 10.000 y 20.000 asteroides dando vuelta que miden más de 150 metros de diámetro, lo que los hace suficientemente peligrosos, y no suficiente, muy peligrosos. Al caer uno de estos a la Tierra, hermano, la Tierra entera sería afectada por un asteroide de estos que cayera a la Tierra. Pero ¿cómo podría un asteroide hacer que las aguas se convirtieran en amargo? ¿Cómo podría ser? La caída de un asteroide provoca lo mismo que una bomba nuclear, pero a una potencia elevada. Entonces diríamos que el fenómeno de la radiación podría llegar a gran parte del mundo. Así como sucedió con el accidente de Chernobyl. De hecho, en ruso la palabra Chernobyl significa ajenjo. Puede ser una coincidencia, ¿verdad? O una profecía, una advertencia. Dice un comentarista, un cuadro simplemente alarmante. El mundo se encontrará como en un desierto sin agua. En este caso, habrá agua, pero no será potable. Podemos figurarnos su desesperación cuando los habitantes de la tierra estén buscando una gota de agua potable. Los hombres desesperados y sedientos comenzarán a cavar pozos, buscarán distintas maneras para purificar el agua, porque el agua se contamina con esta situación, con este juicio que cae sobre la tierra. Se contamina el agua. Todos ellos sin resultado hasta que Dios permita a los hombres un respiro por ver si se vuelven de su pecado y rebeldía. Pero ellos continuarán con el corazón endurecido, como lo hizo el faraón. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 9, cómo siguen los corazones endurecidos, hermano. Como en estos tiempos usted le habla del Señor a las personas, le dice, hermano, busque a Dios, hermano, vaya a la iglesia. Y en vez de ir a la iglesia se rebelan. Y en vez de buscar a Dios, se rebelan.
Y quieren el mundo, quieren irse al mundo mejor. Quieren, no, es que mejor el mundo, mejor la vida mundana. Dígale a usted a una persona, hermano, ¿cuándo era la iglesia, hermano? Dígale usted así. Rételo así, rételo. Va a ver cómo se va a enojar. Bueno, si yo quiero, voy, por mano nada. ¿Usted cree que al otro día va a estar en la iglesia? No, no va a ir, menos va a ir. Porque el hombre se endurece más. O usted va a la iglesia, escucha una palabra donde el Señor lo reprende y se va de la iglesia porque el Señor lo reprendió. No, me ofendió el pastor, me ofendió. ¿Y usted cuántas veces ha ofendido a Dios y no le da vergüenza eso? Reclamar que el pastor lo ofendió. Ni siquiera lo nombró, sino que usted solo se identificó. No, el pastor me lo dijo a mí. No, si yo sé que es para mí. Usted solo se identificó y se enojó y se fue de la iglesia porque se sintió ofendido. ¿Y cuántas veces usted se ha ofendido? ¿Cuántas veces usted ha ofendido a Dios? ¿Cuánta gente? Por ejemplo, aquí está el pastor José Antonio Gallego, que está de Talca y tiene mucho conocimiento de mucha gente. Él hace mucho tiempo que trabaja en la iglesia y ha estado en diferentes lugares trabajando. Él tiene mucho conocimiento de eso. ¿Cuánta gente se ha ofendido y se ha ido de la iglesia, pastor? Porque usted lo corrige, usted le dice, hermano, ¿usted quiere verdaderamente servir a Dios? Usted tiene que vivir así, pues tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Esto es lo que le agrada a Dios. Y se enojan y se van de la iglesia porque usted los corrigió. Si para eso nos llamó Dios, pues lea Efesios. Dice que Dios puso apóstoles, profetas, ¿cierto? Evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios. Los puso en la iglesia, dice, para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos. ¿Y cómo los puede perfeccionar? ¿Cómo los puede perfeccionar? Enseñándole, por mano. Y cuando se ponen desobedientes, uno tiene que ser más fuerte con ellos, po. Y ellos se sienten mal, se ofenden y se van. Corazón endurecido. Y aún en este tiempo, cuando veamos las cosas que están pasando, imagínense, vea usted allí, busque si quiere estadística de los últimos terremotos en el mundo. Vea la cantidad de terremotos en el mundo que están habiendo estos días. La tierra está temblando, como lo dijo Isaías, como borracha. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando la iglesia ya está llegando a su nivel máximo de enfermedad. Ahí la tierra empieza a temblar como borracha. Así está hoy la tierra. El mundo entero en expectativa de lo que podría pasar en cualquier momento. Es más, hermano. Se ha hablado mucho en estos días que en el mes de julio se van a liberar información sobre los ovnis y se va a decir algo grande que va a pasar según datos que hay. Nosotros sabemos qué son. Para ellos son objetos no identificados. Nosotros sabemos qué objetos son. Y es más, se cambió incluso el protocolo a nivel mundial para reaccionar en un caso de una invasión alienígena en el mundo. Y como último dato que le doy, aunque algunos dicen que no va a pasar, de hecho la NASA misma supuestamente dijo que no, pero a la NASA no hay que creerle nada, porque ellos son terriblemente mentirosos y no le van a decir nunca a la gente lo que va a pasar hasta que suceda. Y también porque es bíblico, porque la gente endurecida, aunque muchos sepan lo que va a pasar, la gente recién va a reaccionar cuando pase.
según algunos rumores, que esto, yo no veo mucho TikTok, por ejemplo, ni Instagram, pero creo que hace mucho tiempo anda la noticia de que en agosto creo que, por 7 minutos se va a perder la gravedad. Se va a perder la gravedad. O sea, usted va a ir caminando y de repente va a salir volando para arriba al cielo. Tiene como algo parecido al arrebatamiento eso. Puede ser que sea una artimaña de ellos mismos, haciéndole creer a la gente para que aquel día tengan una excusa. No, es que se perdió la gravedad y mucha gente voló. No sé, hermano. Que Dios nos ayude. Y aún así nosotros duro. Una estrella ardiente, un meteorito que caiga sobre la Tierra. Los niveles, hermano, de la potencia de un meteorito que cayera de unos 150 metros de diámetro, por ejemplo, sería completamente catastrófico. Anuncian uno como para el 2028 que va a pasar muy cerca de la Tierra, otros dicen que tienen datos de que podría impactar a la Tierra y no lo quieren decir. Como otro para el 2033 también que se espera. Hubo un tiempo que estuvo muy de moda esa noticia. Y hay otros que dicen que no lo quieren decir, pero que en realidad el conocimiento lo tienen de lo que va a suceder. En la gran tribulación van a pasar estas cosas. No van a ser solo noticias o gente conspiranoica que va a andar hablando estas cosas. Porque hoy en día puede catalogarse de eso. Pero la verdad es que la palabra de Dios lo dice. Y es más, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas estas palabras no pasarán. Y eso lo dijo Jesús mientras él estaba en la tierra. Pero cuando el Señor le muestra a Juan, también le dice, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. No son una teoría conspiranoica. No son pensamientos de un loco que se le ocurrió pensar estas cosas. No, es palabra de Dios. Y él mismo le dijo a Juan, escríbela porque son verdaderas. Dios mío. Por eso el llamado urgente en este tiempo es a volverse a Dios. Si usted está alejado del Señor, si usted está ahí viviendo una vida cristiana mediocre, no sé, pues a dedicar más tiempo a buscar al Señor, a aprender de Dios, a ahí en su casita a oír alabanza, a oír predicaciones, a educarse más, a tener más conocimiento, a leer más la Escritura, a preguntar si no sabe. Porque cada vez esto se va empeorando. Mire el verso 12. El cuarto ángel, aquí ya llegaríamos al cuarto ángel. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Qué cree usted que provoca eso en la tierra? Un daño terrible, po. Terrible. ¿Mm?
Una pregunta que estamos haciendo. Hice una pregunta acá en Google. ¿Qué pasaría o qué sucedería si se oscurece el sol? Si el sol se oscurece o desaparece repentinamente, la Tierra dejaría de recibir luz y calor, sumergiéndose en una noche eterna. El impacto sería inmediato en varios niveles, llevando al colapso de la biosfera. La luz tarda unos 8 minutos y 20 segundos en viajar desde el Sol a la Tierra. Durante ese breve lapso, todo parecería normal. Pasado ese tiempo, el cielo se volvería negro de golpe y la Tierra quedaría a oscura, aunque los planetas y lunas dejarían de reflejar luz después. En la primera semana la temperatura global descendería rápidamente cayendo por debajo de los 0 grados. En un mes la superficie del planeta se congelaría por completo. A largo plazo las temperaturas alcanzarían niveles extremos de hasta 70 grados bajo cero. Es la información que nos da el Internet respecto a lo que podría suceder en una posible, aunque la Biblia habla de que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, ¿verdad? O sea, no es una cosa, hermano, una idea propia de que algo así podría pasar. No, es bíblico. Hay muchas partes donde la Escritura nos habla de esto. Este juicio tiene mucha concordancia también con la plaga de Egipto. Por ejemplo, en Éxodo 10:22 dice: y extendiendo Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Densas tinieblas sobre Egipto por 3 días. Esta situación cósmica está anunciada en muchos pasajes bíblicos, tales como por ejemplo Lucas 21:25. Dice: entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Le queda alguna duda a usted de las cosas que van a pasar? Yo sé que si usted no está bien con el Señor, esto le provoca un terrible miedo y no le gusta escucharlo. Por eso algunos se van desconectando porque no les gusta escuchar esto y dicen: no, está loco. Ojalá estuviese loco. Pero lo que le digo aquí no está solamente aquí en este libro escrito, sino que hay muchos textos bíblicos que lo comprueban. No le traigo todos esos textos porque sería demasiado largo el estudio, pero en realidad hay muchos textos que comprueban claramente que estas cosas van a pasar. No solamente el Apocalipsis. Vea lo que dice Lucas ahí nomás. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. A tal extremo dice que desfallecerán los hombres por el temor. Desfallecerán los hombres por el temor. Dice, y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Terrible, ¿eh? La única forma es estar con Dios. Estar con Dios. Mantenerse aferrado a Dios para estar bajo su cobertura, bajo su protección. Imagínense, aquí llegamos hasta el 4.º ángel. O sea, 4 trompetas, 4 juicios y son 7.
Faltan 3. Pero mira lo que dice el verso 13. Y miré, dice Juan, y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! ¿Qué significan esos ay? Dice, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. O sea, 4 ángeles tocan sus trompetas y luego un ángel vuela diciendo, ¡ay, ay! Si los ángeles saben el dolor que esto va a causar, hermano, ¿usted cree que es travesura? ¿Usted cree que es broma? ¿Podemos tomar esto tan a la ligera? ¿O necesitamos reflexionar en este tiempo? Reflexionar. Decir, Dios mío. Necesitamos en este tiempo que nos queda buscar a Dios de verdad, hermano. Necesitamos buscar a Dios y comunicarle a la gente, decirle a la gente, oye, no es tiempo de jugar al Evangelio. No es tiempo. Ya no hay tiempo de decirle, hermano, cuando usted quiera puede ir a la iglesia, pues si no sé, si el Señor es tan misericordioso que lo puede esperar a usted. Ya no es tiempo de eso. Como hace un tiempo le dije yo a alguien, yo no lo voy a exigir que tome la decisión ahora, pero usted tiene que tomar una decisión de verdad. Y yo le digo a cualquiera que no tenga tomada esa decisión, yo le digo a cualquiera, es tiempo de tomar una decisión en nuestras vidas. Una decisión. Pero esa decisión no podemos volvernos. Si el Señor tardara 5, 10 años más en venir, gloria a Dios, porque muchos más llegarían. Pero no es tiempo de pensar, ay, si el Señor tarda 10 años más, después unos 8 años más, y recién me vuelvo al Señor. Tengo 2 años para prepararme. Porque el Señor podría venir hoy, mañana, esta semana, este mes. Podría venir en cualquier momento. Y hay de los que se queden, hermano. Terrible. Esto podría hacer que las iglesias se llenaran hoy en día. Si lográramos que los predicadores anunciaran esta palabra, podría hacer que las iglesias se llenaran. Pero parece que mientras más hablamos de estos temas, la gente menos importancia le da a Dios. Pareciera que la gente más se endurece. Porque acá, por ejemplo, si yo veo cuántas personas han pasado por este programa hoy, son muchas. Son hartas personas. Pero ¿cuántas se quedaron? 4. ¿Y los demás? ¿Los demás no les interesa? Hermano Patricio dice, puede venir por mi vida hoy. Claro, hoy puede venir por mi vida, por la mía también. Pero el arrebatamiento de la iglesia viene por toda la iglesia junta y no sabemos cuándo. No sabemos cuánto. Es cierto que puede venir por cualquiera individualmente, en cualquier momento. ¿Y estoy preparado yo para irme con el Señor? Si viene por mí individualmente. O si viene por la iglesia, ¿soy de los que me voy a ir con el Señor? La triste situación de la soberbia del hombre lo lleva a seguir experimentando los juicios de Dios. A pesar de que aquí el ángel mismo dice, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra. Dios con tiempo nos advierte, nos muestra una película del futuro.
Como dice el pastor José, bíblicamente se endurecerán más cada día. Y tiene razón, es verdad. Pero en este tiempo, ahora, todavía hay una oportunidad de poder clamar a Dios para que Dios nos perdone, para que Dios trabaje en nuestras vidas. Por eso, si en esta noche usted quiere tomar esa decisión, es la noche apropiada. Si usted hoy quiere decir, no, yo de hoy no me pierdo culto, desde hoy no falto a la iglesia, desde hoy busco a Dios en mi casa, desde hoy cambio toda la estructura espiritual de mi casa, mi forma de actuar, mi forma de hablar, mi forma de pensar, lo que escucho. Porque hay creyentes que en la iglesia cantan al Señor y se van para afuera y escuchan música mundana afuera. Pero bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde en esta noche. Espero que Dios, ¿cierto?, le pueda bendecir su vida. Espero que esta palabra le haga reflexionar. Le invitamos para que siga viendo este programa los días viernes, porque luego traemos el capítulo 9, ya el capítulo 9. Aquí nos va a hablar de las otras 3 trompetas que aún no se han tocado, qué va a pasar, qué sucederá con ello, y de otros acontecimientos más que vamos a ver allí. Y vamos a ver también en ese capítulo la condición de los hombres. Si se arrepienten, si hay gente arrepentida, si a causa de eso hay arrepentimiento. Hoy en día, por ejemplo, si nos viene una enfermedad, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, clamamos a Dios. Si hay una aflicción, clamamos a Dios. Pero en aquel tiempo, ¿cuál va a ser la reacción de los hombres? A pesar de cómo van a estar, ¿cierto?, dice, desfalleciendo los hombres a causa de las cosas que sobrevendrán a la tierra, desfalleciendo el corazón de los hombres. Es algo así como desmayándose, llegando a un extremo de sufrimiento, de dolor, de angustia, de desesperación. Es más, en un momento dice que los hombres desearán la muerte. Imagínense, también vamos a ver allí ese punto más adelante. Desearán morir y no podrán. Imagínese usted. Qué terrible, ¿eh? Pero no se arrepiente. No se arrepiente. Hoy veíamos las cosas que están pasando y no hay arrepentimiento. Y si predicamos esto en las calles nos acusan de atormentar a la gente. Hay países donde están tratando de sacar leyes para no permitir predicar en las calles porque la gente se enferma psicológicamente. ¿Pero qué quiere? ¿Quiere llegar al punto donde se encuentre con la realidad sin saber nada? ¿O quiere que esta palabra siga siendo predicada para que alguien, al menos alguien, se advierta y diga, no, yo quiero volver a Dios? Ayúdenos para seguir predicando el Evangelio, ayúdenos. Dios bendiga a los hermanos que se conectaron, hermano Patricio que ha estado ahí opinando todo el rato, pastor José también, ¿cierto?, comentando, haciendo comentarios del tema. Dios les bendiga, gracias por estar ahí. ¿Quién más se conectó por acá? La pastora Sandra también estuvo por allí, la hermana Lorena. ¿Quién más por acá? Hermano Sergio Mundaca también. Dice, Dios le bendiga, pastor, y a hermanos conectados. Un saludo ahí del hermano Sergio. Hermana Lorena también dice, hola pastor, buenas noches, bendiciones para usted y para todos. Bendiciones para ustedes. Bueno, como leí ahí del hermano del pastor Cristian, dice que está en Mendoza, Argentina. Y de allá nos estaba viendo. Mendoza, Argentina. Verónica Huaquillas, Cayul.
Bendiciones para usted, dice familia. Saludos desde Lonquimay, novena región. Sigan orando por mi papá Juan Guaquillán. Que Dios pueda seguir haciendo la obra en ese varón allí, que tiene también un cáncer, pero para Dios no hay nada imposible. Hermano Andrés Vera de Villa Alemana también nos saluda. Hermana Bella también estuvo por allí. Elisa Mundaca también pasó, parece. Ella siempre lo ve, pero después, porque en la noche ahora tiene que dormir, que mañana tiene que ir a trabajar. Víctor Javier también se conectó. No sé quiénes se quedaron conectados hasta el final, pero algunos se quedaron. Hermano Lorena, hermano Sergio se quedó. Pastor José también, me imagino, que está por allí. Dios me los bendiga. Y a veces hay algunas personas más que están conectadas, pero no se ven acá. Hay personas que dicen, vi todo el programa, pero yo no le vi. Y es porque no le ha puesto ahí seguir. Aproveche de darle seguir para que vayamos llegando. Ve, ahí está la hermana Bella, ya hay más de 3 personas conectadas, y me parecen solo 3. Y ya hay más de 3 personas conectadas viendo el programa. Entonces hay algunas personas que no se ven conectadas, hermano, porque a veces no le ha dado usted seguir a la página, ¿ya? Y así yo le puedo saludar, pues. Desear que Dios le bendiga. Gracias por apoyarnos, gracias por estar ahí, gracias por comentar, gracias por darle me gusta, porque así llegamos a más personas, y luego más personas son enseñadas por esta palabra y bendecidas también. Así que muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes. Seguimos orando por aquellos que están enfermos. Hoy me decía mi hermana Govinda que su esposo fue dado de alta, pero tiene que seguir haciéndose exámenes. Que Dios pueda obrar para que no sea nada grave lo que tiene, ¿ya? Nosotros lo tenemos por acá como... ¿Dónde está? Como Efraín, pero es su segundo nombre Efraín en realidad, hermano. Dice que llegó mucha gente buscándolo como Efraín, nadie lo conocía. Pero es el esposo de la hermana Govi, para los que conocen a la hermana Govinda, ella también ve el programa. Nunca la hemos visto aquí conectada, pero ella ve el programa y también agradeció por el programa cuando yo estuve hablando con ella. También dice que ella vio a mi hermano Manuel Espinosa, dice que está muy complicado de salud, muy mal. Pero Dios es misericordioso, que le fortalezca, que le ayude. Yo sé que ahí donde está, él no ha podido ver el programa, porque ni siquiera tiene su teléfono, pero que Dios a él le pueda fortalecer, ya le visite allí en el hospital y le dé paz en su corazón, para que él tenga fuerza en estos momentos, ¿cierto? Para que él tenga fuerza, fortaleza. Mi hermano Manuel Espinosa, que por muchos años lo conozco y trabajamos harto tiempo juntos, fue un buen discípulo también. Allí él iba a mi casa y allí estuvimos aprendiendo muchas cosas. Por mucho tiempo fue una amistad bien bonita, pero ahora está bien complicadito de salud. Dice que las hermanas damas de blanco le visitaron. Qué bueno. Síganle visitando, porfa. Todas las veces que vayan, búsquenlo y visítenlo. Él necesita en este momento que le puedan dar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, mi hermano Manuel Espinosa, que está allí complicadito, ¿ya? ¿De quién más supimos? También se pidió la oración por Paz, la pequeña Paz, que en algún momento también se oró por ella. Muchos de ustedes no saben quién es, pero es la sobrina de mi hermana Govinda. Una pequeña que desde muy chiquitita tuvo problemas de salud y la operaron del corazón siendo muy pequeñita. Y el Señor la restauró, la sanó de ese problema, pero ahora están con una gripe bien fuerte, tanto ella como su hermana. Así que para que el Señor les guarde. Mi nieto tuvo esa misma gripe, que estuvimos orando por él, y fue muy fuerte al punto que sus manitos se le salió todo la piel, se le despellejaron sus manitos.
y después quedó con un poco de vértigo, pero también le dieron de alta estos días, así que gracias a Dios por eso. ¿Quién más está bien complicado de salud por acá? Como decía mi hermana, de su padre también. La hermana que nos escribía recién, hermana Huaquillán, algo así. Se ha estado orando por Lucas también, que también está complicado, espero que ya esté mucho mejor, pero ahí está por Segismundo Guerrero también. Hermanos, hay tantas oraciones, tantas peticiones de oración y muchas personas enfermas de cáncer. Que Dios haga misericordia, que Dios haga misericordia. Orar por Venezuela, dice mi pastor José también. Claro, orar por Venezuela para que Dios obre misericordia allí y al pueblo de Dios lo guarde, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Espero en el Señor, hermanos, que este programa le haya bendecido. Y antes de irnos, no podemos irnos sin orar por ellos, pues ya. Por estas listas que Dios conoce aquí, que Dios la conoce, la hemos nombrado aquí. La nombramos también en la iglesia, también la tenemos. Así es que cualquier petición usted la pone ahí en los comentarios y después nosotros la agregamos a esta lista de oración para que Dios siga obrando en la vida de todas estas personas. Por Álvaro Bruna, fue operado recuperándose en Valparaíso. Amén. La verdad, hermanos, que aquí en el hospital de Ovalle está tan mal el hospital que no hay utensilios, no hay instrumentos, no hay ni una aguja, pues, hermano. No hay una aguja. Había alguien que había que hacer un examen y se necesitaba una aguja y no había una aguja. Imagínense, para sacar un examen. Qué tremendo. Estamos mal así, ¿o no? Aparte de que no sabemos si el hospital nos va a ayudar o nos va a matar más luego. Aparte de eso, no hay con qué hacer los tratamientos. No hay con qué hacer los tratamientos. ¿Qué se hace la plata, hermano? Qué tremendo. Dígame usted si los juicios de Dios no son justos, no van a ser justos. Dígame usted. Mientras gente que no hace nada gana una cantidad enorme de millones, el hospital no tiene una aguja. ¿Puede usted creer eso? No, tiene que irse a hacer el examen a Serena porque aquí no hay aguja. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir, mi hermana esta mañana, una hermana me hablaba esta mañana, me decía que tuvo que ir a pedir una orden para hacerse un examen. Y dijo, estuve como medio día ahí, que vaya, que vaya para allá, que vaya para acá, que vaya para allá, que vaya para acá, que vaya para allá, que vaya para acá. La pelota, mi hermano, dio cualquier bote y al final no le dieron ni una solución. Ni una solución. Al punto que tuvo que sacar una hora particular para ir a pedir una orden. Porque en el hospital los doctores no le dieron orden para hacerse un examen. El hospital de Talca es conocido, pastor, conocido. Ahí cambian las guaguas. Ay, señor, hermano, qué tremendo. Faltan doctores, dice la pastora Sandra. Ella trabaja como en las Damas de Blanco, ¿cierto? Como voluntaria. Y ella conoce más o menos lo que pasa allí. De hecho, hace días me decía alguien, oiga, pastor, si usted no sabe si en el hospital cierto día
una persona que tenía que estar, una enfermera que tenía que trabajar en urgencia, se arrancó y se escondió arriba visitando a una persona y no quería ir a urgencia porque había mucho trabajo. No, allá abajo está lleno de urgencia, no quiero ni ir para allá, así que quiero estar aquí adentro, aquí escondida. Pero no se esconde nada cuando llega el fin de mes y recibe el sueldo. Nada de vocación, por hermano, nada de vocación por el trabajo. ¿Y usted cree que esto pasa solo en Chile o solo en Ovalle? Esto pasa en el mundo, hermano. En el mundo entero. ¿Usted cree que ahora en Venezuela hay con qué atender a la gente que está allí, que está herida? Que se considera que van a ser cientos de miles de personas heridas que van a llegar a los hospitales. ¿Usted cree que hay con qué atenderlo? No hay nada. Si el gobierno se robaba toda la plata, por mano. Miles de millones de dólares escondidos en cuentas extranjeras, hermano. Y uno se pregunta, no, Dios no. O más bien hay gente que dice, no, Dios, ¿cómo va a mandar esos castigos a la tierra? Véalo usted ahora. Véalo usted. ¿Los juicios son justos o son injustos los juicios de Dios? ¿Van a ser justos o injustos los juicios de Dios? Por eso, usted busque al Señor, acérquese a Dios, para que esos juicios que vienen sobre aquellos que han sido perversos en la tierra no caigan sobre usted. Porque quizás usted no lo merece de esa manera. Pero el hecho de no recibir a Cristo en su corazón ya lo hace parte. Mire, dígame usted que no pasa eso. Mire, la hermana Lorena desde Copiapó dice, bueno, aquí en el Valle, hermana Lorena, también hay un hospital tremendo. Dice, pastor, aquí en Copiapó hay un hospital hermoso, grande, muy avanzado en tecnología, pero no hay doctores en emergencia. La gente va en las tardes y sale al otro día en la mañana. Es verdad. El pastor Pedro estuvo desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 6 de la mañana el otro día, esperando para ser operado. Con un problema grave, que podría haberse contaminado toda su sangre y hubiese sido terrible. Por la pura misericordia de Dios, no permitió que eso pasara. ¿Y quién es culpable? Nadie. Por eso, como dice mi hermano Sergio, sus juicios serán justos y verdaderos. Nada que hacer. Nosotros avisar a las personas, acérquese a Dios, busque a Dios, entre a esta arca que todavía tiene las puertas abiertas, para no ser parte de estos terribles juicios que vendrán sobre la humanidad por su maldad. Así que vamos para seguir predicando el Evangelio. Ayúdenos a orar por este programa, para que este programa siga llevando, hermanos, el Evangelio a las personas, siga llevando esta fe, porque en este tiempo, en estos últimos tiempos, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá en estos últimos tiempos. Y tenemos que pensar como Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Porque nos vamos con el Señor. Y cuando a Pablo se le dijo, no vayas a Jerusalén, porque allá te van a... Él fue igual, ¿no? Porque ya estaba dispuesto. Mi hermano Sergio dice, en Coquimbo estuve con mi hijo con apéndice desde las 2 de la mañana hasta el otro día a la 1 de la mañana. ¿Cómo la ve? Lo mismo le pasó al pastor Pedro. Desde las 7
hasta las 6 al otro día recién lo operaron. O sea, cualquier persona se puede morir, por hermano. Un amigo, un pastor amigo también, estuvo hospitalizado aquí en Ovalle y llegó grave, mal al hospital. Él se estaba muriendo en el pasillo, hermano. Se estaba muriendo en la sala de espera de ellos. Literalmente se estaba muriendo. Y alguien lo alcanzó a ver, un joven que reaccionó correctamente, lo pescó y lo metió para adentro. Adentro querían echarlo para afuera, porque había un protocolo supuestamente, no sé qué protocolo, que se muera primero para después, no sé para qué. ¿Sabe que ese joven ayudó a mi amigo pastor para salvarlo? Estamos mal, hermano, pero Dios tenga misericordia. Oremos para que el Señor sane mejor a los enfermos y no vayan a los hospitales, hermano, porque es probable que se muera allá en el hospital. Amado Dios, gracias te damos por tus muchas misericordias. Gracias te damos, Señor, porque usted es el médico de los médicos, el doctor de los doctores. Pero hoy en día, Dios mío, aquí en la tierra, Señor, como usted lo conoce, como usted lo sabe, está todo mal. Mas, Señor eterno, eso nos da a nosotros la posibilidad de poner nuestra mirada hacia el cielo, hacia el verdadero, hacia el justo, hacia el eterno, hacia el único que nos ama de verdad. Alzaré, dice David, mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hemos llegado a un tiempo en la historia de la humanidad, Señor, donde no hay hacia dónde más mirar. No nos da confianza mirar hacia un médico, hacia un doctor. No nos da confianza. No sabemos si nos va a dar un remedio correcto o incorrecto, si nos va a ayudar o no. No sabemos. ¿Hacia dónde podemos, Señor, mirar nosotros en este tiempo para pedir ayuda? ¿Hacia dónde, Dios mío, están observando, mirando a aquellos venezolanos, Señor, que están viviendo una situación crítica, difícil? Aquellos que ya habían sido advertidos, Señor, por predicadores de las calles o de los medios de comunicación o de estas páginas, Señor, donde se predica, de que vendría algo terrible sobre Venezuela. Y ellos no se advirtieron. Como pasó, Señor, en Chile el 2010, cuando hombres, Dios mío, de diferentes partes del mundo vinieron a nuestro país a profetizar lo que pasaría y nadie se advirtió hasta que sucedió. Hoy seguimos predicando tu palabra, Señor, como una profecía que se ha de cumplir en un breve tiempo. Pero ¿quién se advierte, Señor? Cuando un día pase, muchos de los que escucharon este programa, Señor, dirán: yo lo había oído, yo lo había escuchado, pero ya será demasiado tarde. Te ruego, Dios mío, por aquellos que están en aflicción en esta hora, aquellos que están enfermos, aquellos, Dios mío, que tenemos aquí en esta lista de oración, algunos con cáncer terminal allí en el hospital, Señor. Dicen algunos conocedores de cosas que están ocultas, que hay remedios, Señor, que no se aplican a la humanidad, a los enfermos, para que estos no se sanen ni le den más dinero a los ricos. Si eso es así, Señor, el juicio que va a caer sobre ellos va a ser tan terrible, porque no habrá escapatoria, Señor. Más, Dios mío, si eso no es así, aún los que tengan esa enfermedad pueden mirar al cielo. Y como aquellos leprosos, Señor, que estaban desechados de la sociedad, aquellos que ya no tenían esperanza, miraron al Cristo de la gloria, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le dijeron: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Hoy también, Señor, aquellos pueden clamar y decir: Señor, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, y aunque
Subiste al cielo y estás a la diestra del Padre. Desde el cielo oyes nuestro clamor y escucha nuestras súplicas. Por eso, Señor, oramos por aquellos que están allí quizás imposibilitados de clamar, o aquellos que ni siquiera nos están escuchando en esta hora. Ni siquiera saben que estamos orando por ellos. Oramos para que hagas misericordia. Si tú quieres, Señor, les puedes sanar. Dios mío, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y nuestra esperanza está puesta en ti. Y nuestras vidas están escondidas en ti, Señor. Que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Será que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa tiene que ser, Dios mío, nuestra convicción en este tiempo. Y oro por aquellos hermanos que están escuchando este programa, por los que vean este programa, que también pongan esa decisión en sus vidas, que también sientan esa seguridad, que en medio de la aflicción y en medio del dolor, como está pasando allí en Venezuela, Señor, si alguien clamare, aún de entre las ruinas, tú le responderás. Tú le escucharás, tú le perdonarás. Gracias, Dios mío. Bendice a tus hijos que se quedaron viendo el programa. Pon tu bendición sobre ella, en el glorioso nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga. Dice el pastor Antonio, nuestra única esperanza fiel y verdadera es Cristo el Señor. La pastora Sandra dice, Cristo, el doctor de doctores, mi Señor y Salvador de nuestras vidas. Bien, nos vamos. Que Dios me los bendiga. Será hasta una próxima oportunidad si el Señor no viene antes. Y si viene antes, mucho mejor. Porque así nos vamos. Y nos encontramos en el cielo. Imagínense allá la reunión que vamos a tener. Dios me los bendiga. Hermano Sergio desde Tongoy, Pastor José desde Talca, hermana Sandra de acá de Ovalle, Pastora Sandra, mi hermana Mirta, Lorena desde Copiapó. Dios le bendiga, hermano Patricio, no sé dónde se encontrará en este momento, pero donde quiera que se encuentren, Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones. Muy dentro de mi vida y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Sí, Señor, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste. De precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste. Con tu sangre lavaste. Con tus llagas curaste. Mis heridas. ¿Cómo he de pensar? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres la razón de mí.
la razón de vivir. Es por eso que hoy te quiero decir.